Queremos agradecer la exposición del señor Bernstein y a continuación vamos a invitar a exponer a la doctora Rosita Romero, asesora del Centro de Innovación en Educación de INACAP, con el siguiente tema: la experiencia de investigación aplicada en INACAP, el Fondo de Desarrollo Docente, línea 2. Rosita Romero es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona, España, y ha trabajado en formación docente, innovación e investigación en informática educativa en las universidades chilenas y en el proyecto Enlaces del Ministerio de Educación. Invitamos entonces a exponer a continuación a Rosita Romero. Hola, buenos días. Un agrado compartir con ustedes algunas de las ideas que me pidieron presentar en este seminario y que representan en gran parte un trabajo intenso que hacemos, un equipo grande de personas acá dentro de INACAP, en el día a día y tratando de impactar, ¿cierto?, en la calidad de la educación de nuestros estudiantes. Cuando hablamos un poco del conocimiento, y como decía el título de nuestra presentación de hoy día, tenemos la idea de que el conocimiento se ha construido siempre desde una lógica. Eso lo dijo un poco el rector cuando planteó que el conocimiento estaba instaurado en las instituciones como siendo parte de las disciplinas y bajo una lógica de investigación que está bastante permeada en lo que es nuestro entendimiento de lo que es la construcción de un conocimiento científico. Nosotros sentimos que algo tiene una fortaleza científica cuando nos convence desde una lógica que ha sido construida durante muchos años y que ha tenido siempre una forma de entenderse como la construcción general de lo que es aceptable, de lo que está bien y de lo que es exitoso. Desde hace un tiempo la lógica del conocimiento se ha instalado en la sociedad también de otra forma y tiene mucho que ver con que se nos están quedando atrás muchas de las ideas de un paradigma centrado en que el conocimiento estuviera en algunos lugares instaurado y no estuviera distribuido como lo vemos hoy día. Hoy día nuestros alumnos tienen acceso al conocimiento, las personas tienen acceso al conocimiento de distintas formas y la lógica con la que interactuamos con el conocimiento empieza a ser un poco distinta. Pero ¿pasa esto en las universidades en general o eso todavía se entiende como una forma única desde la que se tiene que construir? Y las universidades a veces nos hacemos poco la pregunta de si estamos haciendo una mejora continua a partir del conocimiento. Porque muchas veces esta mejora continua la entendemos solamente en algunos ámbitos específicos. El conocimiento como mejora continua ha entrado en montones de lugares. En la empresa, en general uno lo habla y aparece en distintos contextos de nuestra vida. Pero no sé si necesariamente entendemos que la mejora de la docencia y del conocimiento, que es parte central de una universidad, a veces se hace en torno a una construcción de conocimiento en ese sentido. Las universidades estamos llamadas a trasladarnos de una visión única, que ha sido una visión tradicional, donde la concepción del conocimiento está encapsulado y está centrado en la creación de un conocimiento en unos centros de investigación específicos, disciplinares, o bien en unos centros de transferencia, cuando nuestro foco y nuestro principal papel de ser es una misión formativa. Por lo tanto, aparece un tercer tipo de conocimiento que pocas veces se mira, y es un poco lo que nos hablaba el profesor Bernstein de cómo él siente que en la institución que dirige, este foco de relevar el conocimiento didáctico, el conocimiento de cómo se construye el aprendizaje de una disciplina tiene un sentido. ¿Y por qué esto tiene sentido aquí en INACAP? Nosotros somos una institución que tiene un rol innovador.
estamos en un vínculo con la empresa, queremos que nuestros alumnos tengan unos desempeños esperados, sabemos que tenemos desafíos enormes porque estamos abordando una cantidad de alumnos, impactando socialmente mucho, pero significa que tenemos un tremendo desafío de innovación en esa primera parte, en este aspecto de cómo logramos desarrollar competencias de los alumnos. Para mucha gente, y acá internamente a veces esa palabra está bastante ocupada, para afuera puede tener diversos significados, pero formar bajo un modelo basado en competencia implica desafíos bastante importantes a lo que son los modelos didácticos tradicionales. Los modelos en los que nosotros nos formamos se basaban en una transmisión, donde un señor que tenía una expertise, comunicaba un conocimiento que incluso era manejado a veces solamente por él o por unos pocos a un grupo de personas. Pero ahora nosotros necesitamos formar personas competentes que se van a tener que desarrollar en un ámbito disciplinar, en un ámbito profesional, mostrando que son capaces de realizar acciones. Y por lo mismo, nuestros focos están en cómo logramos ver que se está desarrollando este proceso de aprendizaje que me permite decir, aquí hay un desempeño, esta persona es capaz, esta persona es competente en algo. Entonces el rol del profesor, el foco empieza a cambiar y ya no es un foco transmisor, porque no porque yo transmita un conocimiento de base a otra persona significa que ésta va a saber hacer algo. Desempeñarse en forma competente implica saber hacer. Y por eso también nuestro foco en el enseñar, en el aprender haciendo, como un elemento fundamental. Entonces, cuando el foco nos lo dicen en los desempeños, algo empieza a pasar en lo que es esta lógica de transmitir un conocimiento, unos conceptos, que empieza también a no necesariamente responder en forma real a una formación de esta medida. El profesorado, las personas, cuando generamos nuestros procesos de enseñanza, tenemos un montón de elementos en la mano. Estamos como en una cocina tomando un montón de ingredientes que los empezamos a juntar y con eso aparece un proceso que tiene unas consecuencias, unos inicios, una planificación y un proceso final para decir, lo hice bien, este menú me quedó exquisito. Y cuando hacemos nuestra clase, tenemos estos ingredientes que a veces los tenemos como una fórmula que está un poquito prediseñada, entonces como que ya pasamos a no darnos cuenta qué cosas hemos tomado más atención y a qué cosas a lo mejor las hemos podido cambiar y que, sin embargo, esta fórmula la vamos aplicando, lo vamos aplicando frente a grupos que tienen total o distintas características, ya sea por la zona geográfica en la que estemos, ya sea por el origen de nuestros alumnos, ya sea porque son una carrera a lo mejor con un foco totalmente distinto. Y nosotros tenemos los mismos ingredientes y los ponemos en el mismo orden. Entonces, a veces, esto también a nosotros nos genera la idea de que, bueno, estoy haciendo un plato y está resultando, pero estamos atendiendo todo el tiempo a lo que significa si ese plato era el adecuado para este grupo, si esas metodologías fueron las que en realidad sirvieron. La verdad que la labor de la innovación acá adentro se da bastante. Yo creo que la mayoría de los profesores, y eso en general cuando uno dedica un tiempo a la docencia, empieza a tener esta lógica de mirar. Pero a veces nos faltan incentivos, ideas, tiempo para ponerla en ejercicio. Ningún cambio en la pedagogía se logra si no hay procesos reflexivos y de preguntas que estén detrás. El profesor Bernstein nos hablaba de este círculo. Empiezo, planifico mi clase y termino al final viendo si esto que hicimos resultó. Reflexiono. La reflexión sobre el proceso de la práctica pedagógica
todos los modelos que uno empieza a leer desde la teoría didáctica te llevan ahí mismo y dice, bueno, si no se inicia un camino de la reflexión y de la autocomprensión del proceso, la cosa, digamos, no cambia. Yo no voy a cambiar algo si no me doy cuenta o no siento que tengo la necesidad de hacerlo. Y eso nos pasa como profesores y nos pasa en cualquier otra profesión, si esto no es algo tampoco que uno lo pueda atribuir solo al mundo de la docencia. Pero en la docencia necesitamos ese incentivo. Desde la lógica de lo que nos corresponde como INACAP, hemos ido viendo formas de que esta reflexión se instale. El Centro de Innovación en la Educación, el CIEDU, ha tenido su participación en algunos de los procesos que ya el rector comentó, especialmente en el Fondo de Desarrollo de la Docencia dedicado a las innovaciones pedagógicas, o sea, los procesos de cambio metodológico, y ha tenido algunas otras instancias en las que ha podido trabajar esta parte de la reflexión. Pero es un punto que pasa también a tener que ser parte también de los procesos en general, institucionales, personales, y bajo una cultura de la innovación que no es sencilla de instalar. Acá algunas de las iniciativas que les cuento van en una lógica integrada. La idea es que a través de la formación del profesorado, a través del trabajo en el magíster en pedagogía, que termina con un proceso reflexivo, que termina con un proceso de investigación, acción sobre la propia práctica, se instala en mucho del profesorado esta lógica de la reflexión continua. También está en una serie de iniciativas que aparecen y especialmente está focalizado en el modelo de indagación que está detrás del Fondo de Desarrollo de la Docencia, que llevamos hace 2 años trabajando. Para esta reflexión, teóricamente siempre se habla de que uno los cambios, las mejoras las ve desde 2 vías. Uno puede hacer una mejora porque maneja una teoría, entonces uno aprende esa teoría y dice, bueno, lo que estoy haciendo lo mejoro. La verdad que la profesión pedagógica es una profesión bastante práctica. Gran parte de lo que ha costado darle su fortaleza en lo que son la generación teórica se basa fundamentalmente en que la experiencia del trabajo en un proceso de aprendizaje en el aula, en general se vive más que se reflexiona y se teoriza. Y es un proceso en el que el sujeto está imbuido día a día y tiene que resolver en el momento montones de situaciones que cuando uno se va a los modelos teóricos a veces el modelo le responde un par de cosas, le responde unas ideas locas, pero cuando tiene que ver lo que ocurre con un alumno en particular, las deficiencias que trae, las incomodidades que las propias situaciones de aprendizaje que uno desarrolla le provocan, no es una cosa sencilla de aplicar. Entonces, la deducción pasa un poquito a ser poco efectiva y la idea de la reflexión y el de ir reconociendo a través de los propios procesos de cambio cómo hay ciertas lógicas que puedo ir trabajando se ha instalado en forma bastante más fuerte. Esa es un poco la lógica que está detrás de los modelos que hemos estado trabajando en el Fondo para el Desarrollo de la Docencia. Un poco nace de la idea de que a partir de una práctica específica, un profesor que lleva unos años enseñando una determinada materia, ha tenido una serie de experiencias con estos alumnos, se va dando cuenta de que debe hacer algunos procesos de cambio y los propone. Yo quiero hacer una innovación en la asignatura X. Yo quiero hacer un cambio en la forma en que queremos trabajar como equipo para resolver un grupo de asignaturas. En fin, quiero mostrar, quiero probar ahora algunas de las cosas que he observado. Me he dado cuenta en el tiempo que si incorporo ejercicios de este tipo, se provocan determinadas mejoras en mi asignatura, pero a lo mejor no las he sistematizado. Lo que decía el profesor, a lo mejor me quedé con la nota, me quedé con la sensación de la clase. Salí contento porque noté que todo el mundo quedó
quedó bien, yo sé que mis alumnos están más felices, sé que vienen más, pero no me he dedicado un poco a sistematizar esa situación que a lo mejor sería bonito mostrársela a otros para mostrar que en realidad se ha producido un proceso de cambio en lo que ha sido el enfoque de mi asignatura. En esa lógica, la idea del fondo va en el apoyo a cómo tú propones una idea de sistematizar una experiencia que va pensada hacia el cambio y hacia la mejora, o sea, una innovación que pretende una mejora en el rendimiento de mis estudiantes, en la motivación, en incluso aspectos como la retención, porque estoy a lo mejor afectando una asignatura tan clave que si ellos la reprueban se sienten desmotivados para seguir una carrera. Pero ese proceso lo miro, lo observo, lo planifico, todo este cambio lo guío, lo miro en distintos momentos y soy capaz de darme cuenta los efectos en cierta forma que este proceso ha generado en mis alumnos. Hasta el minuto nosotros llevamos 3 convocatorias de este fondo. Específicamente hicimos una en el 2012 y 2 durante el año 2013. Y las innovaciones que han ido siendo seleccionadas, en general, tienen características de ser algunas intervenciones de una asignatura en específico, que son la mayoría, propuestas de un profesor o un equipo de profesores que se da cuenta que quiere hacer un cambio puntual en una asignatura. Otras ideas a veces han tenido que ver con una formación complementaria. Llevo un tiempo en una sede, me doy cuenta que mis grupos de alumnos de ciertas carreras están saliendo con una deficiencia o quiero en realidad apoyar algo que les va a ayudar o a hacer su tesis, a hacer su práctica, en fin, y genero a lo mejor alguna actividad, una propuesta de acción co-curricular, un taller, y otras ideas que están más centradas en trabajar, si bien en algunas asignaturas específicas, competencias transversales que podrían ser de interés o son importantes dentro de la carrera a las que estoy tratando de impactar. En los últimos 3 convocatorias, que son las que tenemos, hemos llegado a estar monitoreando y ayudando a sistematizar más de 30 propuestas, ¿ya? Algunas, o sea, todas en un proceso que tiene elementos de ayuda al mismo diseño del proyecto, en el sentido de ayudar al profesor que está postulando y en su idea de cómo va a sistematizar la experiencia, cómo la diseña, qué aspectos no deje, digamos, de mirar, hasta puntos en cómo puede después evaluar el proceso que está desarrollando. Hasta el minuto, la descripción nos lleva a que ha habido bastante interés en trabajar en las asignaturas transversales. A pesar de lo que nos podamos imaginar y de que uno piensa que el profesor está como aislado en su sala mirando algunas cosas, en general las propuestas hacen ver de que los profesores tienen una mirada mucho más de largo plazo e incluso respecto a las competencias finales de los alumnos, porque no están mirando todos y a cada minuto solamente su asignatura y lo que pasa adentro. Acá en INACAP hay mucho profesor con una vocación enorme respecto de el mundo en el que este alumno se va a tener que incorporar con una relación con la profesión. Por lo tanto, a veces yo puedo estar haciendo a lo mejor la matemática o me tocó hacer una introducción a la administración, pero ya estoy visualizando quizás cómo este alumno está adquiriendo algunas de las competencias para el egreso. Lo tengo a la vista. Entonces, no es menor el que gran parte de las iniciativas que se presentan son iniciativas que van a muchos elementos transversales, como que el profesor sabe, intuye que no solo con cambiar algunos aspectos propiamente de su disciplina, necesariamente se va a generar estos aprendizajes más profundos. Han habido iniciativas en esa lógica que han sido aprobadas respecto a la formación de profesores, en el sentido de hacer procesos de acompañamiento a grupos de profesores en carreras con algunas necesidades puntuales y generar
digamos, aspectos de cómo podemos mejorar en equipo a través del proceso reflexivo la mejora de varias de las asignaturas. Los talleres que les había comentado, las competencias de egreso final, profesores que dicen cómo abordo esta necesaria complementación entre lo que han ido aprendiendo teóricamente tal vez y este mundo del trabajo al que tienen que salir. Cómo están con las competencias necesarias para enfrentar una investigación final. ¿Qué me falta? ¿Qué puedo apoyar? Hay varias iniciativas que han ido en un trabajo de intervenir estas últimas asignaturas con propuestas muy innovadoras de parte de los profesores. Y bueno, la mayoría sí han estado centradas en la mejora de lo que él particularmente le compete, su asignatura. Propuestas que no han sido solo individuales, propuestas que a veces involucran un número significativo de 6 incluso profesores que están en acuerdo para querer generar un proceso de cambio. ¿Qué vamos aprendiendo de estas iniciativas? De lo que está empezando a sistematizarse a partir de los logros y de lo que ellos están viendo, ¿ya? Aparecen rasgos que tienen que ver con el liderazgo docente, sobre todo en estas iniciativas que tienen que ver con una coordinación de por medio. El tema de la adaptación de recursos, como profesores desde un ámbito, y en especial cuando están en un continuo cercanía con el mundo laboral, comienzan a introducir en forma casi natural para ellos algunos de los software, materiales o elementos que dentro de la empresa empiezan a tener mayor presencia y sienten que los alumnos tienen que ir viviendo experiencias de aprendizaje donde ya se introduzcan estos elementos. ¿Cómo lo adapta a un proceso formativo, a veces un software o a veces un material que está pensado para trabajar con él? Y él tiene que generar entonces un proceso de acompañamiento a la implementación de este material en el aula. Innovaciones en secuencia de actividad, eso es una de las cosas interesantes. El profesor a veces a partir de diagnósticos que trae, porque son parte del proceso en el que les pedimos que integren de la información que tiene que estar en la formulación de los proyectos, muestran cómo hay una necesidad puntual, la falta de un conocimiento, de una actividad que englobe a otra, que dé el pase para comenzar determinadas otras secuencias. Entonces, en general, ellos están mucho trabajando en esa parte. Es una de las cosas que tal vez más uno se cuestiona cuando está en el aula. Debí de haber partido así, si hubiese hecho esta actividad entre medio, si hubiese puesto esto primero y después haber hecho esto otro, ¿qué habría pasado? Es un poco mucho lo que los alumnos, los profesores están tratando de mostrar. Y fuertemente el tema del fortalecimiento del perfil de egreso. Yo creo que una de las cosas que salta a la vista es que el profesor en general está mirando hacia lo que ocurre cuando el alumno sale. Eso es bonito verlo fuertemente cuando uno está en otras instituciones, a veces se da cuenta que es mucho más parcelada la mirada del profesor. Y acá nosotros observamos que en las preguntas que se hacen de mejora, en las propuestas, normalmente hay una mirada hacia qué le pasa a este alumno si no sale con determinadas habilidades, cómo podemos enfatizar en la mejora de aquellos aspectos que le van a permitir integrarse al mundo laboral. Y eso es algo que está muy visible y muy a la luz del profesor, y que motiva en gran parte muchas de las propuestas de intervención que él está proponiendo. El apoyo que el CIEDO ha prestado, como se los comenté, no es un apoyo solo a decir, bueno, aquí hay un fondo, entonces postulen todo el que quiera y aquí nosotros se los vamos a seleccionar las mejores ideas y bueno, nuestro rol un poco de esa selección. No es así en realidad. Nosotros visualizamos el papel aquí de otra forma. Visualizamos que también es un poco nuestro rol el que aparezcan ideas y que la gente se sienta en condiciones de presentar un proyecto. Nuestros profesores son, la mayoría, son personas que están en el mundo laboral y que tienen que funcionar en torno a su formación de especialista,
a su rol, digamos, como profesionales, y no necesariamente son gente que está haciendo proyectos de investigación sobre la docencia. No tenemos por qué esperar que la gente sea experta en eso si él ha llegado, ¿cierto?, mostrando que es un profesional competente en su área. Entonces ahí es donde aparece la figura de que las postulaciones no tienen por qué ser postulaciones solo centradas en la evaluación, sino también hay procesos de acompañamiento a formular un problema, de acompañamiento a mejorar la idea que a lo mejor tienen, y eso es una ventanilla abierta que está en forma permanente en el CIEDU para la gente que postula, manda ideas, está pendiente de cómo mejorar sus propuestas. Por último, también se hacen informes de mejora, tanto a los que participan como a los que no quedan seleccionados, y también la idea es apoyarlos a que el cierre de este proceso se haga, digamos, en torno a unos estándares que esperamos sean de investigación en ciencias sociales. O sea, ver algunos aspectos de la evaluación, de cómo se muestra este proceso que se vivió y que tenemos toda la seguridad que eso fue un proceso interesante, rico, y que necesitamos ahora que se convierta en algo que pueda ser visible para el resto. También el apoyo a la difusión, abrir instancias como los seminarios que hemos ido desarrollando para que estas publicaciones, estas pequeñas ideas empiecen ya a ser visibles hacia el resto. Son desafíos que nos quedan también, porque son aspectos que todavía necesitamos seguir fortaleciendo, pero que van haciendo esta comunidad de gente que está en la lógica de la mejora en los procesos didácticos. Algunas cosas que están instaladas en todos los informes que uno revisa, ¿ya? La mayor motivación del docente hacia la innovación. La gente que cierra estos procesos, que ha vivido un proceso de innovación, queda con una actitud de apertura hacia el sentido de volver y de seguir en esto. Nadie que cierra uno de estos proyectos te dice, no, sabes que yo mañana ya me voy a dedicar a otra cosa. No, que todos siguen con la idea de que quieren incluso mejorar un poquito más. Esto que probé este año, quisiera probarlo con un grupo. Mira, voy a tratar de hacerlo igual en otra asignatura porque me resultó, porque hay motivación, en fin. Aumentos puntuales que los mismos profesores son capaces de reportar respecto a promedios de asistencia, mejoras en el promedio de notas de los cursos comparados con los promedios a veces nacionales o con los promedios de la sede, son evidencias que estamos recabando y que estamos ayudando a que el profesor también las visualice para que también se sienta parte de un proceso de mejora que no queda solo en la experiencia agradable, sino que queda después en algún tipo de información que le permite entregar elementos para su réplica a otro. Y cambio en la percepción de la experiencia educativa. Todos los profesores cuentan, siempre aparece, cuando nosotros vamos a sede, visitamos, conversamos a veces con los asesores pedagógicos, con los directores académicos. Normalmente una de las cosas que ocurre es que cuando un profesor se enrola en esto de la innovación, enrola a sus alumnos en un proceso de motivación, que eso está detrás. El alumno percibe que aquí hay una idea de querer hacer un cambio, que este profesor se está esforzando, está llegando con algo distinto, está tratando de dar solución a un problema particular. Y en general aparecen luces a partir de entrevistas que ellos mismos nos transcriben o que podemos realizar nosotros respecto de esta sensación y este proceso de mejora, de sentir que se está haciendo algo por una mejora en la calidad de lo que ellos están desarrollando como formación. Estas experiencias a veces no son transmisibles al 100% en un informe. A veces como que se reducen y uno mira ahí y dice, uno vio tantas cosas cuando fue, y es verdad, porque como lo vuelvo a reiterar, mucho de lo que es la experiencia pedagógica es una experiencia. No es solo un proceso, es una experiencia. El profesor se motiva, el alumno se motiva por la experiencia que vive. Entonces, el foco en hacer estos cambios de la experiencia de aprendizaje es un foco que vale la pena. Y hasta el minuto lo que hemos ido aprendiendo y que queremos seguir aprendiendo es que es así, que esos pequeños cambios en la experiencia
hacen la diferencia de lo que puede ser después una vinculación con tu proceso de aprendizaje y con tu propia carrera muy distinto. Y ese es el sentido que le queremos seguir dando en este proceso también, que lo entendemos como CIEDU, como un proceso de mejora continua, a través del conocimiento que nos están entregando estas experiencias y todas aquellas otras acciones que hemos tratado de sistematizar para entregar algunas ideas a la institución, para entregar algunas ideas a los profesores. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, doctora Romero, por su exposición. Y los queremos invitar ahora a un coffee break de 30 minutos para poder seguir más adelante con nuestro seminario internacional. Muchísimas gracias. Adelante, por favor.